que grabar en la noche también. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, como mencioné anteriormente. Hoy nos vamos a enfocar en dos mandamientos, el cuarto y el quinto mandamiento. Entonces, como ya es costumbre, vamos a empezar con una oración, dándoles primeramente la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por tomar este tiempito, hacer un paréntesis en sus labores diarias y dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios con el propósito de compartir con otros lo que han aprendido, lo que el Señor a través del Espíritu Santo les va enseñando diariamente. Oremos. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y el regalo de la vida. Convéncenos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíanos a una apreciación más profunda por estos regalos tuyos y ayúdanos a navegar en este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En nombre de Jesús, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir de una a la clase, no sin antes preguntarles qué fue lo que más le llamó la atención del video, alguna cosita que a ustedes les llamó la atención, les hizo hacer una pausa y pensar en lo que escucharon, en lo que vieron del video. ¿Me pueden contar una frase, alguna cosita que realmente les hizo detenerse un momento y quizá de pronto volver a verlo, el video de nuevo? O quizás de pronto el pasaje bíblico. Alma Antonio. Adelante, hermana. Luego voy con Edier. Sí, a mí lo que me llama la atención pues es que dice que hay que estar bien atentos, ¿no? Porque pues nos dan autoridades del gobierno, ¿no? Que tenemos que también acatarnos a nuestros gobernantes, ¿no? Pero a la vez nos dice que pues si hay algo corrupto y que no está bien con lo que Dios nos enseña, pues que eso no lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces eso fue lo que sí me hizo regresarme otra vez al video para poderle entender bien ahí. Gracias, Alma Antonio. Muchas gracias por su participación. Adelante, Edier. Gracias, pastor. Lo que me llamó la atención es de cómo Dios dejó estipulado cada mandamiento y pues hacerlo por obra, ¿no? Porque todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Entonces, qué bonito es ver y aprender también cada mandamiento, cómo Dios lo estipuló, cómo Dios nos lo da para nosotros ponerlo en obra, no dejarlo ahí como una escritura, sino plasmarlos en nuestra vida, plasmarlos en el diario vivir. Gracias. Gracias, Edier. Juan Noé, adelante, hermano. El micrófono, tiene la mano levantada. Juan Noé. Desactíbele el micrófono, por favor. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Profesor, pues a mí la verdad me llamó mucho la atención sobre cuando lo que dice Romanos 13:1, cuando dice todos debemos someternos a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios, o sea que es algo que sea bueno o malo, bueno entre comillas, ¿no? Porque el gobernador, algo así, pero debemos obedecerlo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y la otra es en donde
lo que dice en Colosenses 3, cuando dice todo lo que hagan, hágalo de corazón, pero para el Señor y no como para la gente. No sé, hay que hacerlo, pensando que lo estamos haciendo para el Señor, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención, profesor. Gracias, Juan Noé. Bien, excelente punto. Muy bien dicho. Edith, adelante. Sí, pero a mí también me llamó la atención sobre que Dios es quien da poder a los gobernantes y debemos obedecer a las autoridades. Pero también me llamó la atención, ¿será que todos los gobernantes habría que obedecerlos? Porque algunos pues no hacen un buen gobierno. Dice que los gobernantes están al servicio de Dios y hay que pagar los impuestos. Bueno, Sí, entonces explíquenos un poco de eso por ese gobierno que a veces no parece que hay que hacer caso. Bueno. Sí. Específicamente lo que habla es de lo espiritual, ¿verdad? Todos los gobiernos que han pasado por la vida de los creyentes, los cristianos, gracias a Dios ahora no es tanto, ¿verdad? Bueno, sí, en algunos países. Pero el martirio que los cristianos tuvieron que pasar fue grave, ¿verdad? En Italia mismo, en Roma, que los quemaban vivos, sencillamente porque eran creyentes, ¿verdad? Y ellos respetaban, lo hacían. Ahora, cuando se trata específicamente de lo espiritual, ¿verdad? Porque al fin del día, nuestros cuerpos a veces, bueno, nuestros cuerpos se acaban, ¿verdad? Pero siempre y cuando la salud espiritual esté bien, ahí dice el Señor, en caso de que vaya contra nuestra identidad espiritual, en caso de que nos forcen a hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios, ahí sí no vamos a obedecerlos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el Señor nos pide hacerlo, defender nuestra fe. No siempre es fácil, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que los gobiernos locales, ¿verdad? Lo mezclan con cosas religiosas y es difícil en esos sentidos. Rosa María, pero vamos a hablar ahorita un poquito más de eso, ¿verdad? Las autoridades que no. Buenos días, pastor. Buenos días, María. Perdón, Rosa María. buenos días. Acabo de entrar, perdón por el retardo. ¿Está con la primera pregunta de cómo resumió Jesús la ley entera o aparte de Sí. los... No, empezamos la pregunta con alguna cosa del video, algo que le llamó la atención, que le gustó, que no le gustó también puede ser. Pues a mí lo que me llamó la atención fue el quinto mandamiento. El quinto mandamiento porque dice que Dios nos da la vida y es el precioso don, o sea, nos da el precioso don de la vida y que no tenemos que quitárnosla ni tenemos el derecho de acortarla. Y eso me gustó mucho. Excelente. Ahora sí entiendo cuando, no sé si ustedes, pero pues dice en la Biblia, ¿no? Que no entrarán al reino de Dios los que se suicidan. Sí. Entonces ahora ya entendí por qué. Sí, ese es un tema muy profundo. Bíblicamente, claro que es concreto, es claro, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hay cosas como específicas, ¿verdad? Si de pronto una persona tiene algún problema psicológico grave, ¿verdad? Que no está en sus cabales completos, ¿verdad? Entonces son cosas, pero no deja de ser un pecado quitarse la vida, ¿verdad? Pero excelente punto en Rosa María. Vamos ahora sí a las preguntas del grupo de WhatsApp. ¿Cómo resumió Jesús la ley entera? ¿Cómo resumió Jesús la ley entera? Entonces, ¿quién levantó la mano? Hay muchas manos levantadas aquí. Entonces, vamos, Rosa María, por favor. Pastor, bueno, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley es el amor. Excelente. Entonces, aquí está. Amar a Dios, el amor, ¿verdad?
literalmente amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí vamos a ver la división de las dos tablas de la ley. Los 3 primeros mandamientos hablan del amor a Dios y los 7 mandamientos el amor al prójimo. Ahora vamos a aprovechar que Stedit está con la mano levantada y le voy a preguntar para ella y para todos, ¿verdad? ¿Por qué será que Dios solo dio 3 mandamientos de amarle a Él, de honrarle, de respetarlo, de venerarlo, y 7 para el prójimo? ¿Será que somos más latosos, más complicados? Profe, yo pienso que nos vio la cara de cobardía, que a veces no podemos cumplir todas las cosas. Pero ¿por qué nos daría 7? No lo entiendo. Primera vez que me veo en esta pregunta. ¿Qué piensan los demás? Porque es tan difícil, pastor. Por eso es que nos demanda que lo hagamos, porque es tan difícil hacerlo. Sí, 7, ¿ah? Y para 3 nomás para Dios. ¿Alguien más? Bueno, fíjese que el Señor Jesucristo en toda su santidad, los 10 mandamientos resumió en 2. Uno para Dios y otro para el prójimo. Notan ustedes, ¿verdad? Que dijo, si ustedes aman a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pues el resultado, los frutos de ese amor a Dios va a ser un amor genuino, un amor sincero, un amor verdadero al prójimo. Nota usted la conexión entre los 3 primeros, amar a Dios sobre todas las cosas, respetarlo quien es Él, honrar su nombre y todo lo demás, santificar el día de reposo, que es la palabra de Dios. Y los 7 mandamientos son como una práctica de la teoría que el Señor nos da. Entonces, en resumidas cuentas, y como Jesús mismo lo resumió, no es tan, como los 7 mandamientos, ¿verdad? Ya son resumidos en uno solo. Entonces, es la conexión maravillosa entre los 3 primeros con los 7 restantes, ¿verdad? ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de decir o no? Sí, profesor, sí tiene sentido todo. Excelente, gracias. Entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta. Claro, sí, adelante. Claro, profe, que tiene sentido. Porque él resumió los demás mandamientos en 2. Porque amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, me voy a amar a mí misma y voy a amar a mi prójimo. Excelente. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hacerle absolutamente nada que vaya en contra del mandamiento de Dios, ¿verdad? Excelente, hermana querida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahí es cuando la cosa se pone buena, porque volvemos y hacemos la pregunta. Podemos cumplir dejando los 10 a un lado, ¿verdad? Solo dejando los 8 a un lado. ¿Podemos cumplir los 2 mandamientos que el Señor Jesucristo los resumió? Y la respuesta es que yo no puedo. No es fácil. No puedo. Bueno, literalmente es no puedo, porque con mi lengua, con mis ojos, con mi boca, con mi corazón, yo soy un tirano con mi prójimo, ¿verdad? Entonces, si Dios examina mi corazón, va a ver que ahí no hay mucho amor. Y eso empieza con mi mujer, con mis hijos, con los vecinos y con todo lo demás. El consuelo, la fortaleza y la alegría espiritual es que alguien los hizo en nuestro lugar. Y ese alguien es Jesucristo, ¿verdad? Por eso estamos estudiando los 10 mandamientos. Edier, adelante. Ya pasamos a esta pregunta, pastor. Aparte de vuestros padres, ¿quiénes son Sí, algunas ahorita personas? estamos aquí, está para usted. Bueno, listo.
pastor. Entonces, dice que el cuarto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que disfrutes una larga vida en la tierra, ¿cierto? Sí. Dice que las autoridades más familiares son nuestros padres, ¿cierto? Sí. Pero por vuestro propio bien, Dios también pues ha colocado representantes sobre nosotros, por ejemplo, en el gobierno, ¿cierto? En la iglesia y en nuestros trabajos, ¿cierto? Pastor, si hay mucha molestia, ¿los puedo llevar a una cita bíblica? Sí, sí. Que no sea muy larga. No, dice en Efesios 6, 1, 2, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí podemos ver que Dios nos manda a obedecer a esa autoridad que es primeramente de casa, ¿no? Sí, excelente. Sí, gracias, hermano. Sí, continúe nomás. También podemos ver en Hebreos, espera que se me perdió la cita, Hebreos 13, 17. Hebreos, espere, pastor, que se me perdió. Ay, Dios. Sí, es 13:7. Hebreos. La primera parte. 13:7 y luego el versículo 17. 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Ahí ya nos habla de las autoridades de la iglesia, que son los pastores, fueron los que nos enseñaron, nos están enseñando más de la palabra. Por ejemplo, en esta sala, la autoridad máxima es, pues, primeramente Dios, pero ha colocado a usted, Pastor Nixon, como la autoridad de esta clase, ¿sí me entiende? Usted es la autoridad de esto. También podemos ver qué pena si me alargo, hermanos, pero es importante estas citas bíblicas que nos muestran incluso en los videos. En el video sí nos mostraron. En el video. Estamos en Romanos 13:1 también, Pastor. 13:1. ¿Qué dice? Sométase. Ay, espere que se metió esto acá. Dice, a las autoridades, sí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, eso quiere decir que, digamos, si nos paró incluso un policía, por decirlo así, él es una autoridad. A él también debemos obedecerlos porque él es una autoridad máxima que, por ejemplo, digamos, de tránsito. Él es la autoridad máxima como así, de las motos y todo eso. Entonces, él es nuestra autoridad. También podemos ver, ya por último, Pastor, en Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si nosotros creemos que Dios resucitó, que no se quedó en una tumba, entonces, ¿quién nos manda a decir de Dios? Pues que busquemos las cosas de arriba, que busquemos lo que busquemos a Él, que miremos a Dios, que seamos imagen y semejanza a Él. Muchas gracias, Pastor. Qué pena. Gracias. No sé, no diga qué pena. Estamos aquí para, bueno, Pastor, es su espacio, el espacio de ustedes, de cada uno de los estudiantes. Excelente. Muy bien, gracias por los pasajes bíblicos muy concretos. El primer pasaje que habló, ¿verdad? De Efesios habla de los hijos a los padres. Y es importante ahí ver que obedezcan en el Señor. No es como que ellos tienen que hacer porque los papás dicen, sino que porque es un deseo, un anhelo bíblico, ¿verdad? Que el Señor exhorta a los hijos a obedecer a sus padres, porque como la Biblia lo dice, es como si estuvieran obedeciendo a Dios mismo, ¿verdad? También los gobernantes, ¿verdad? Están allí. Por ejemplo, el caso concreto que usó Edier de un policía. ¿Por qué la policía a veces nos para? Bueno, hay que hacerlo con pinzas, ¿verdad? Pero en este caso específico es si ellos notan que estoy yendo en exceso de velocidad y me paran para prevenir un accidente o de pronto, ¿verdad? Que yo despistado a esa velocidad maté a alguien más. Entonces también los pastores, como bien mencionó Edier, están
al servicio del Señor para proclamar el evangelio. Nada más ni nada menos. No podemos agregar ni quitar a la palabra de Dios. Rosa María, adelante, hermano. Hermano, me gustó de Hebreos 3:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es de provecho. Amén. Gracias. Sí, específicamente la parte final, bueno, media final, donde dice que vamos a rendir cuentas a Dios, ¿verdad? El pastor que tiene eso en cuenta, que tiene eso en mente, y como ya hemos dicho en otras ocasiones, hay pastores que se sienten los dueños de las ovejas, que se sienten como que tienen esa autoridad única, ¿verdad? Cuando nosotros nomás somos, ¿verdad? Instrumentos o herramientas que el Señor está usando para que su evangelio, para alimentar a sus almas, ¿verdad? Gracias a Rosa María, excelente. Entonces aquí está, líderes de la iglesia, líderes en el gobierno, supervisores y jefes, policía, maestros, los del control del aeropuerto, algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué protege Dios en el quinto mandamiento? Ya vamos a entrar con esta pregunta al quinto mandamiento. Rosa María, adelante. El precioso don de la vida es lo que protege Dios. Excelente. Entonces, nuestras vidas y el bienestar físico, ¿verdad? Dios nos creó. Para Dios, usted y yo somos especiales, ¿verdad? Sin alargarnos al historial de nuestra vida, ¿verdad? La creación, Dios lo hizo con su palabra, dijo y se hizo. Sin embargo, a usted y a mí, ¿verdad? Nos formó con sus manos divinas y sopló aliento de vida. Entonces, si eso no es ser especiales, ¿qué más puede ser, verdad? Edier y luego Rosa María. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, clarito. Pues el quinto mandamiento, pues dice que no matarás, ¿cierto? A mí me gustó mucho el versículo y pues ahí, hermanos, si lo quieren apuntar, dice que en primera de Samuel 24, ahí nos da un claro ejemplo de qué pasó cuando David perdona a Saúl, ¿no? Vemos cómo Saúl, no sé si quería matar a David o no me acuerdo, pastor, pero hay como en ese momento David era la autoridad, ¿no? Que ya era puesto, ya estaba escrito por Dios. Y en un resumen, pues, lo que yo vi en el video fue que Saúl se sometió a ver como a David como el líder, como la autoridad máxima de él que fue puesta por Dios, porque eso ya estaba establecido, ¿no? Y también podemos ver el otro pasaje que está ahí que me gustó tanto, que está en Hechos 5:29, también habla ahí pero ya le digo, Hechos 5:29. Dice, es que no sé por qué se me mete para otro lado y la Biblia se me corre. Sí, bueno, vamos a hablar de esos temas cuando ya empecemos a hablar de los mandamientos, hermano. Muchas gracias por sus... Sí, porque vamos a hablar del cuarto y quinto. Este es un resumen nomás, pero gracias. Gracias, hermano. Sí, Rosa María, adelante, por favor. Pastor, a mí me gustó este versículo porque dice que Dios nos da la vida, el don de la vida, y que nos tiene aquí en la tierra para nuestro tiempo de gracia, y que en el momento que estamos aquí, debemos y somos llevados a la fe de Jesús. Eso es lo que me gusta, que venimos a esta tierra a amar a Dios, amar a nuestro prójimo y a ser llevados a la gracia de Dios con el ¿cómo se dice? Como la creencia que tenemos de Jesús, la fe, como la fe que tenemos. Por la fe en Cristo. Sí, por la fe. Sí, gracias. Gracias, Rosa María. Adelante, Marlene.
El micrófono, hermana querida. Marlene. Marlene, ¿nos escucha? Adelante, Marlene, le escuchamos. El micrófono está desactivado. Bueno, si no, hasta que se reincorpore Marlene. ¿Nos escucha, Marlene? Ahora sí. Sí, ahora sí. Lo que no solamente quería aclararle a nuestro hermano, ¿verdad? Que él dijo, más bien era Saúl era el rey y David miró en la autoridad que había en Saúl, ¿verdad? David podía haber el ungido de Jehová, ¿verdad? Gracias. Él miró en Saúl, que era rey, y respetó esa autoridad. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Juan Noé. Juan Noé, hermano, el micrófono. Disculpe, hermano, ahora sí. Sí, ahora pues, sí. Sobre lo que, cómo debemos actuar bajo la autoridad, ¿no? Una autoridad, pues fíjese que aquí en el libro de Romanos dice: someteos toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas por Dios. Todas las autoridades Dios los ha puesto. Entonces nosotros deberíamos actuar así, sometiéndonos, ¿no? Respetándolo, la ley o lo que ellos dicen. Y lo que dice en el versículo 2 dice: por consiguiente, el que resiste a las autoridades, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, o los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Pues a mí eso me causa un terrible nervio, ¿no? Me da miedo, pues es algo cuando no obedecemos a las autoridades, pues lo que dice es recibirán condenación. Es algo que a mí me da miedo. Entonces yo creo que sería eso, profesor. Gracias, hermano. Sí. Y aquí están tres cositas, ¿verdad? Actuar en amor y con respeto, ¿verdad? Es fácil estar fuera del gobierno, debe ser difícil. Si a veces para uno como jefe de la casa, o en su caso esposa, o lo que sea, ¿verdad? En nuestros hogares, a veces es difícil manejar nuestra propia casa, que es pequeño, ¿verdad? Sin embargo, imagínese liderar un pueblo, una nación, una ciudad, un estado y todo lo demás. Es difícil. Entonces, en vez de criticar, orar por ellos, que el Señor les dé sabiduría para que hagan lo que el Señor les ha llamado a hacer, ¿verdad? Que esa es otra cosa, que muchas de las veces no hacen lo que el Señor les ha pedido hacer. Al contrario, pues se enfocan en algo personal. Okay. También dice negarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios, diciendo: yo no quiero obedecer, yo no quiero hacerlo porque no me caen bien o lo que sea. Usar los medios legales establecidos para influenciar a nuestros líderes, ¿verdad? Quizás las consultas populares en nuestros países. Aquí también en este país donde yo vivo, las autoridades no pueden estar muchos años aquí, ¿verdad? Tienen un cierto límite en el cual están ejerciendo su poder para que no se malacostumbren al poder y a las leyes, ¿verdad? Entonces, todo eso. Muy bien, entonces dice la siguiente pregunta: ¿cuándo nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? ¿Cuándo nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? Notan las dos partes. La primera, adelante, Marlene. Cuando nos dan órdenes que van en contra de la voluntad de Dios. Excelente, Marlene. Muy bien, muy clarito. Entonces, cuando... Aquí en Nicaragua, cuando la guerra, ¿verdad? Era el servicio es obligatorio, ha sido obligatorio, o era obligatorio. Y entonces aún a los cristianos, a los pastores, les ordenaban, ¿verdad? A la fuerza,
que agarraran un fusil para irse a la montaña, ¿verdad? A matar a nuestros propios hermanos, digamos. Entonces, algunos pastores se negaron a ir, se negaron rotundamente que no iban a ir. Entonces, eso es realmente una orden del gobierno que va en contra de los mandamientos de Dios. Excelente, Marlene. Muy bien dicho, sí, sí, sí. Y también quizás algo más práctico en nuestros días es verdad, podemos poner un ejemplo concreto quizás en nuestros trabajos. Un patrón que nos dice, verdad, te voy a dar el trabajo, te voy a pagar tanta cantidad de dinero, pero tienes que, renunciar tu fe, tu creencia, ¿verdad? Lo que haces, ¿verdad? Porque eso no va bien en mi empresa, lo que no se ve bien. Aquí somos muy, ¿cuál sería la palabra? Damos la bienvenida a todo el mundo y queremos ser buenos, ¿verdad? Pero en esos momentos estamos, queriendo, ¿verdad? Algo personal, algo beneficioso para mi vida o mi salud espiritual. Llegará momentos en que voy a decir, no quiero ese trabajo, aunque me paguen con oro o con plata, ¿verdad? Cosas que a veces pasan, quizás pueden ser tan difíciles de mostrar nuestra fe, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias por sus comentarios. Muy agradecido, muy concretos, claros. Y ahorita vamos a pasar al cuarto mandamiento. Entonces, la lección como tal, el cuarto y quinto mandamiento a la vez. Ustedes van a notar que hay no están completamente divididos. Vamos a hablar un poco del cuarto, luego vamos al quinto y luego regresamos al cuarto mandamiento. Entonces, alguien que pueda leer el cuarto mandamiento y su significado, por favor. Vamos si puede ayudarnos Juan Noé, puede leer el cuarto mandamiento, por favor. Y luego, si nos puede ayudar Carla, no sé si puede ayudarnos con el quinto mandamiento, por favor. Primero el cuarto y luego el quinto. Adelante, hermano. Juan Noé, el micrófono. Juan Noé está ahí. Y si no, Marlene, por favor, adelante, lee el cuarto mandamiento. Marlene. No. Entonces, Carla, los dos, por favor. Gracias, muy amable. Con gusto, pastor. El cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa esto? ¿O solo el mandamiento? Sí, el significado también, gracias. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos ni irritemos a nuestros padres y superiores, sino que les honremos, sirvamos y obedezcamos, amándoles y estimándoles en gran manera. El quinto mandamiento es: no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos mal ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo, sino que le ayudemos y le seamos útiles en toda necesidad corporal. Gracias, Carla, muy amable, muchas gracias. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunos líderes que Dios nos ha dado. Tenemos la policía, tenemos los maestros, tenemos los presidentes, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de que tengamos estos líderes dados, encomendados por Dios? ¿Cuál es el propósito? Tenemos protección, tenemos enseñanza y también pues nos muestran el deseo ferviente del Señor, ¿verdad? Que vivamos de una forma ordenada, que los respetemos y los valoremos. Adelante, Edier.
Profe, yo creería que, pues, no sé si estoy mal o estoy errado, pero yo creería que ellos como se preparan, o sea, son estudiados también, ¿sí me entienden? El propósito de ellos es que nosotros hagamos las cosas bien, ¿cierto? Que nosotros seamos, eh, ¿cómo le dijera yo? Seamos, eh, no, pastor, se me fuera, pero sí, como para que nosotros hagamos o sea, digamos en el maestro, él nos corrige y nos enseña de pronto si está escrito mal algo o si hicimos la división mal o la suma mal. Entonces, creería yo que para eso Dios pone esas personas, para enseñarnos y aprender más de ellos, ¿no? Y por eso hay que obedecerles, porque es un principio de Dios. Gracias, pastor. Gracias, hermano querido. Imagínese usted, vamos a tomar el rol de los padres, de nuestros padres. Todos hemos tenido la dicha de tener padres o somos padres. Imagínese un niño, un infante, un bebé. Si no tuviera a alguien, un adulto a su lado, ¿podría sobrevivir por su propia cuenta? No, ¿verdad? Es completamente indefenso, no puede hacer nada por su cuenta. Entonces, el propósito de Dios al darnos los padres, en el caso específico, es cuidarnos, enseñarnos. Hay cosas muy importantes que los padres enseñamos a nuestros hijos. ¿Quién es el verdadero padre? ¿Verdad? Nosotros decimos que los padres terrenales son niñeros o babysitters, como dicen acá en este país, babysitters de los niños de Dios, de los hijos de Dios. Entonces, nosotros nomás cuidamos a los hijos de Dios. No sé si ustedes habrán notado, pero hoy en día en las guarderías, ¿verdad? Hay cámaras, los papás están en el trabajo y ellos quieren que las personas encargadas de la guardería cuiden bien a sus hijos, ¿verdad? Ponen cámaras de vigilancia y todo eso para ver que sus niños están siendo cuidados de la mejor manera. Imagínense, Dios a nosotros nos ha puesto que cuidemos a sus hijos, que le enseñemos quién es Dios, cuál es el propósito de sus vidas acá en la tierra, ¿verdad? Y qué quiere Dios que enseñemos a nuestros hijos. Enseñarles que Dios es su Padre, enseñarles que Cristo murió por ellos, enseñarles que el destino final de un creyente es el cielo, el paraíso eterno con Dios, ¿verdad? Todas esas cositas. Un maestro enseña cosas de la vida. El presidente crea reglas, crea leyes para el bienestar de sus ciudadanos, ¿verdad? Aquí están los padres, ¿verdad? Tan simple como lavar los platos, ayudar a lavar los platos o recoger el cuarto. No sé si ustedes tienen niños adolescentes, pero yo tengo 1 y medio. Tengo el grande que ya tiene 13 años, se cree adolescente, y el chiquito que le va siguiendo los pasos. Entonces, imagínense usted, ellos se quejan. Pero ¿por qué tengo que hacer yo eso? ¿Verdad? Como argumentan, que limpia tu cuarto. No, que mi cuarto está limpio, ¿verdad? Entonces, la lucha constante. Entonces, tan sencillo como ayudar a lavar un plato a los papás, recoger el cuarto, sacar la basura o ayudar en pequeñas, organizando la casa, es obedecer a Dios como si estuvieran, obedecer a sus padres como si estuvieran obedeciendo a Dios, ¿verdad? A veces yo pienso, y quizás como padre he fallado, ¿verdad? Muchas de las veces es que quiero que ellos me obedezcan a mí, pero se me olvida de enseñarles que al obedecerme a mí están obedeciendo a Dios de una forma evangélica, de una forma motivacional, ¿verdad? No de una forma con la ley, ¿verdad? Porque si no haces eso te castigo, ¿verdad? Cuando todo lo que hacemos es como dice Colosenses, ¿verdad? Para la gloria de Dios, haciéndolo como si estuviéramos haciendo literalmente para Dios. ¿Algún comentario en esta parte? También cuidar a los adultos, ¿verdad? Esa es una situación muy triste en nuestra vida, en la vida del ser humano. A veces se nos olvida que nuestros padres nos dieron la vida
que nuestros padres nos cuidaron, hicieron todo el esfuerzo para darnos una mejor educación, para darnos un mejor futuro. Y a veces cuando ya estamos mejor, cuando estamos bien, se nos olvida la existencia de nuestros viejos, ¿verdad? Se nos olvida respetarlos, valorarlos, amarlos, ayudarlos, valorarlos y todo eso, ¿verdad? Es algo interesante que muchas de las veces cuando estamos jóvenes, no sentimos ese sufrimiento de los padres, ¿verdad? ¿Alguna otra cosita, alguna experiencia personal que ustedes hayan tenido quizás con sus padres, en su crianza? Edier, Juan Noé, Marlene. Pues no, pastor, no fue con mis padres porque, pues, gracias a Dios siempre los he obedecido. Eso es un privilegio y pues eso viene también de ejemplo, ¿no? Sino que me pasó en la universidad donde estudiaba. Yo no sabía, o sea, estaba recién entrado al evangelio y cuando me predicaron eso, pues la verdad, pues pastor no sabía, pero yo estaba obedeciendo a la autoridad que era la profesora en ese momento. Y iban a entrar a la iglesia católica. ¿Sí me entienden? Entonces la profesora dijo que el que no entrara, pues no tendría puntos, o sea, no tendría puntos en la nota. O sea, eso era como incentivarlos a que entraran a la iglesia, pero yo ya era cristiano, entonces yo decía, Señor, ¿qué hago? Pues sin embargo entré, pero no participé en nada de lo que ellos hicieron, solamente obedecí a la autoridad que era el profesor. Entonces yo le comenté al pastor y la pastora se puso como brava por lo que yo hice. Dijo, pero es que usted es cristiano, que yo no sé qué, y usted para qué entró allá. Entonces el pastor le dijo, es que él no lo hizo por querer de entrar y participar, él lo hizo porque le obedeció a la autoridad que en ese momento era la profesora. Entonces ahí fue donde ya me quedé, o sea, a uno le queda también muy claro cuando un pastor también le enseña eso, porque para eso son los pastores, ¿no? Entonces, el pastor dijo que eso no estaba mal porque usted no estaba, o sea, usted en el momento, la autoridad máxima era la profesora, entonces usted tenía que obedecerle, usted estaba dentro de la institución, usted estaba dentro del colegio, entonces, si usted estuviera por fuera y lo invitaran a que entrara, ya es otra cosa, ya es usted si decide si entra o no, pero es que usted estaba dentro del colegio, estaba estudiando. Entonces, esto me pasó a mí, pastor. Gracias, Edier, bien dicho, bien dicho. ¿Alguien más? Juan Noé. Adelante, hermano. Gracias. Pues yo creo que sería como cuando yo era pequeña, ¿no? Porque yo tuve, bueno, un montón de experiencia, pues, porque cada vez que mi papá me mandaba, pues, yo no quería, no sé, un capricho o algo cuando estaba, por ejemplo, jugando, ¿no? Y no quería dejar ese juego para irme a traer lo que mi papá me manda a traerlo y pues no quería, pues buscaba excusa, pues creo que eso fue mi experiencia, ¿no? Entonces, cuando mi papá estaba, porque mi papá ahorita ya no está aquí, pero sí, eso fue mi experiencia, que un niño no busca una excusa para no obedecerlo, ¿no? Yo creo que hice mal, pues, pero igual no sabía lo que estaba haciendo. Gracias, Juan Noé. Muy bien. Adelante, Marlene, tenía la mano levantada. El micrófono, hermana. Ahora sí le escuchamos. Marlene, está malita la señal, se cortó ahorita. Bueno, qué pena interrumpirla, pero bueno, todos hemos pasado por eso, todos hemos sido desobedientes en más de una ocasión, no hemos hecho caso de las autoridades. Me acuerdo que tenía un amigo, le paró una vez la policía. Él estaba yendo en exceso de velocidad porque estaba tarde a su trabajo, ¿verdad? Y él me contó, decía, furioso, le paró la policía y pues obviamente ya iba a llegar más tarde de lo que ya estaba. Entonces le dijo al policía, dame el ticket, la multa, que quiero irme, que voy a llegar tarde, ¿verdad? Pero de una forma irrespetuosa, ¿verdad? De una forma
mal expresada, ¿verdad? Y cosas de la vida, ¿verdad? Y después de un rato se dio cuenta que al frente, hacia un poco, no sé, unas cuadras más adelante, había habido un accidente feo en una intersección, ¿verdad? Él decía, hubiera sido yo el que estaba ahí si no me hubiera parado la policía. Entonces, cosas así concretas, ¿verdad? Pero al fin del día, que fuera de usted y de mí, ¿verdad? Si nos presentáramos ante Dios y el Señor nos dijera, epa, vamos a pasar la lista, a ver los 10 mandamientos. Vamos a hablar del cuarto mandamiento, va a decir Dios, ¿verdad? ¿Has sido respetuoso con tus padres? Ya, y voy a decir honestamente, no siempre, Señor. ¿Has respetado las autoridades que he puesto para tu beneficio? No siempre, Señor. Y al fin, todas mis respuestas van a ser negativas. En ese caso, yo merezco el castigo eterno en el infierno, ¿verdad? Por no haber cumplido la ley de Dios. Pero en ese mismo momento, mi Señor Jesucristo se para al frente de mí y me dice, Padre amado, yo cumplí el cuarto mandamiento perfectamente al morir en la cruz, al derramar mi sangre para pagar el precio de este pecador arrepentido. ¿Verdad? Ese es el consuelo, esa es la alegría. Con ese consuelo, con esa gracia, ¿verdad? Claro que yo anhelo, que yo deseo servir al Señor, al servir, al escuchar, al obedecer a mis padres, a las autoridades, a mis pastores, a mis maestros, a los adultos, ¿verdad? Y a todos los demás, y lo hago como si lo estuviera haciendo para el Señor. No es fácil, ¿verdad? Pecaría de arrogante si diría que es fácil, que lo podemos hacerlo. Esa es la lucha constante, esa es la pelea campal, la guerra entre el viejo Adán y el nuevo Adán, entre el hombre redimido por Cristo y el viejo Adán que todavía está ahí, la lucha constante. Pero al fin del día, el consuelo es que Jesucristo triunfó sobre la muerte, el diablo y el infierno. Vamos a hablar un poquito sobre el quinto mandamiento, no matar, ¿verdad? Y quizá la pregunta, y haciendo un contexto bíblico del pasaje bíblico que mencionó el pastor Luis en el video de Primera de Samuel, si literalmente Saúl quería matarlo a David, ¿verdad? Tenía un odio porque sabía que él iba a ser su próximo rey. También el Señor le quitó, ¿verdad? El espíritu de lo que él tenía, lo había dado y todo eso. Entonces, lo que pasa, la historia que nos contó que en la búsqueda, en la persecución que tenía Saúl para matar a David, se les hizo tarde y quedaron en una cueva, ¿verdad? Y ahí estaba David con su ejército también. Y entonces lo que David literalmente tenía, como decimos coloquialmente, al toro por los cuernos, ¿verdad? Estaba dormido, indefenso, el rey Saúl, y David pudo matarlo tranquilamente. Si no hubiera sido él, por lo menos hubiera ordenado a su ejército que lo mataran, pero no lo hizo, ¿verdad? Le cortó parte de la túnica para mostrarlo que sí le hubiera matado ahí, pero no lo hizo, ¿verdad? Y después le dijo también a su ejército que no lo hicieran daño. ¿Por qué? Porque respetó que era un ungido por Dios, todavía era el rey de Israel. El rey David estaba bajo el dominio de ese rey que había sido ungido por Dios, ¿verdad? En un momento de ira, un momento no sé, de venganza, fácilmente hubiera podido hacer David eso, pero no lo hizo por temor, por amor, por respeto a Dios y a la autoridad que Dios mismo había puesto. Excelente. Entonces la pregunta dice, ¿está mal que los gobiernos practiquen la pena de muerte? Y vayamos a hacer un paréntesis aquí para explicar un poquito. No son muchos los países en el mundo que practican este castigo, ¿verdad? Es Estados Unidos, algunos estados de este país, creo que algunos países en Europa, pero que yo sepa, en Latinoamérica no tenemos esto, ¿verdad? Entonces, quizás para nosotros es un poquito diferente. ¿Qué piensan ustedes? Hablemos un poquito de esto.
relación? ¿Han escuchado acerca de esto? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su opinión? Profesor, Sí, adelante. fíjese que, bueno, la verdad no sé qué decir, no tengo idea, pero sí, fíjese que qué casualidad, ¿no? Que aquí en Guatemala, en mi país, creo que el otro año se van a cambiar los gobernadores, o sea, que el presidente, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces, hay un presidente que eh, ahorita que quiere entrar, ¿no? Entonces, este nos dice que, o sea, que si él llegara a ser presidente de este país, pues va, va a usar la pena de muerte a los, o sea, que va a usar ese castigo a los, por ejemplo, a los ladrones, a los que no obedecen, ¿no? Entonces, la verdad no sé qué decir en eso. Entonces, pues, me gustaría una respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa, como dice aquí, la pena de muerte es la práctica de un gobierno de ejecutar a las personas por ciertos crímenes. Y vale la pena también decir que no es como lo capturaron en el crimen y enseguida lo van a decapitar, ¿verdad? Todo lo Sí. contrario, siempre siguen un proceso ante un juez, abogados y todo eso. Y a la sentencia final, Cor hay un micrófono abierto. La correcto, sentencia profesor. final será que se determine eso, ¿verdad? Pero no es que de la noche a la mañana lo encontraron haciendo algo y enseguida lo van a hacer eso. Entonces, algunos países tienen eso, pero no es la única razón, el único método. De hecho, yo tenía antes el privilegio, hasta el mes de enero, ¿verdad? Yo iba a una de las cárceles de aquí a hacer un estudio bíblico 2 veces al mes. Y es increíble ver cómo, yo los llamo los muchachos, ¿verdad? Al estar ahí en la cárcel, el Señor ha transformado sus vidas. Es una segunda oportunidad, ¿verdad? Que han escuchado la palabra de Dios, lo han aplicado a sus vidas y un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Se han dado cuenta de que están pagando una sentencia justa por algo que literalmente hicieron. Y en esa prisión, vamos a ponerlo así, privados de la libertad, el Señor envió su Espíritu Santo para que conocieran la verdad, y ellos decían que nosotros somos más libres estando acá adentro que lo que estábamos afuera. Entonces, las cárceles en muchos lugares, en muchos países son una segunda oportunidad, podríamos decir, para las personas que escuchan la palabra de Dios. No siempre pasa eso, pero ojalá y eso fuera todas los lugares de detención, ¿verdad? Que pasará eso. Muy bien, ¿qué dice la Escritura acerca del derecho del gobierno de usar la pena de muerte? Vamos a leer algunos pasajes bíblicos aquí. Entonces, a ver, aquí empieza. Un voluntario que me ayude con la lectura. Eduardo, ¿puede ayudarnos con la lectura bíblica, hermano? La primera parte y luego seguimos con Rosa María. Eduardo está ahí. Eduardo. Sí, buenas tardes, acá estoy. Buenas tardes. Venga, Eduardo, adelante, hermano. Todos debemos someternos a la autoridad, a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hoy han sido establecidas por Dios, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Gracias, hermano. Entonces, Rosa María, adelante. Dice, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes de temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Amén. Excelente, muchas gracias.
Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esta pregunta? ¿Qué dice la Escritura acerca del derecho del gobierno de usar la pena de muerte? Muy bien, entonces para concluir esta parte, es un tema muy delicado. Como mencionó Juan, ¿verdad? Hay algunos países que tendrán sus razones para pensar en eso. También hay algunos países donde el sistema judicial no es muy bueno, ¿verdad? De pronto hay mucha como fraude si alguien cometió un crimen y pueden pagarlo, pueden, ¿cómo se llama? Hacer algo para evitar, ¿verdad? Salirse con las suyas, mejor dicho, alguien que cometió un crimen y luego si tienen dinero, si tienen prestigio, si pueden pagar a las autoridades, pues se libra. Entonces yo creo que la pena de muerte es como si hizo algo, si hay evidencias concretas, puede pagar, ¿verdad? Pero es un tema muy delicado, entonces no muy aplicable a nuestra Latinoamérica porque no hemos tenido casos de estos. Sabemos el sistema a veces de nuestros gobiernos judiciales a veces no son siempre los mejores, pero eso es lo que el Señor ha puesto en cada país nuestro latinoamericano y vamos a respetarlo, ¿verdad? ¿Tiene que usar la pena de muerte un gobierno? Y aquí está la respuesta, no. Puede escoger abstenerse del derecho. Tienen ¿cómo se llama? La cadena perpetua, entre otras cosas, ¿verdad? Que están ahí por vida. Incorrecto decir que es un pecado, porque no es un pecado, ¿verdad? Es una conversación a profundo, entendiendo las razones concretas, por qué lo hacen, para qué lo hacen, y también tiene sus propósitos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la pena de muerte? Y vamos a ponerlo aquí. Detiene a un criminal de seguir con su comportamiento malvado, servir como frenos para otros. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado del pasaje bíblico de Deuteronomio, ¿verdad? Que ahí hablaba que si un muchachito era desobediente a sus padres o era un holgazán, lo que haya sido, ¿verdad? Era llevado por los padres a las autoridades, al lugar donde estaban las autoridades, los maestros de la ley y todo eso, y pues si encontraban culpable, lo apedreaban ahí, ¿verdad? Lo mataban. Entonces, en ese caso tenía un propósito, para que vieran la severidad de la ley y también para que el pueblo aprendiese, ¿verdad? Para que vea de forma visible, de forma práctica, que al hacer eso, pues también les iba a pasar lo mismo, ¿verdad? Y entonces quizás ese es el sentido de la pena de muerte. Muy bien, entonces, ¿algún comentario sobre esta parte? Y si no, avanzamos. ¿Qué nos dice la promesa qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una pregunta. Sí, Marlene, adelante. Una pregunta. Mi hermana, no la escuchamos. Si desea quitar si desea quitar ¿cómo se llama? La cámara para que tenga un poquito más de señal. No le escuché la pregunta, hermano. Bueno, no le he hecho la pregunta, pero en la ley era permitido la pena de muerte, ¿verdad? Era permitido la pena de muerte. Pero entonces, actualmente no sería pecado, entonces, aplicar la pena de muerte. No sería pecado si es bíblicamente, si se está haciendo. No es una obligación, ¿verdad? Porque ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Esa fue una ley específica hecha para el pueblo de Dios por los rebeldes que eran los israelitas, ¿verdad? Pero si un gobierno lo toma y lo hace
como parte de su legislación, pues no pasa nada, no es pecado, ¿verdad? Pero si de la noche a la mañana alguien dice voy a hacer eso porque me voy a vengar de este otro que me hizo daño, pues ahí ya cambian las cosas, ¿verdad? Siempre hay un sistema judicial el cual siguen específicamente, ¿verdad? Explicando la razón concreta por la cual lo hacen. Es un sistema muy bien formado, ¿verdad? Entonces sí contesté su pregunta, Marlene. Ajá. Pero como digo, es un tema difícil porque nosotros no tenemos ese sistema, entonces es un poco difícil hablar de eso. Sin embargo, nos acercamos, dependemos de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces vamos al de los papás, ¿verdad? Entonces hablamos del cuarto mandamiento que era honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y goces de larga vida en esta tierra. ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? Aquí va una pregunta. ¿Qué piensa Dios acerca del mandamiento, del cuarto mandamiento? Y quizás hacemos otra pregunta. Dice, ¿puedo exigir a Dios que me dé una vida larga y próspera en la tierra porque yo obedezco a los que tienen autoridad sobre mí? ¿Qué piensan sobre esta pregunta? Repetimos otra vez. ¿Puedo exigir que Dios me dé una larga vida y próspera en la tierra porque yo obedezco a los que tienen autoridad? Bueno, profesor, yo digo que no, porque en el caso mío siempre, como no, o sea que como dijo Pablo, no hay una de sus cartas, dijo de que quiero hacer el bien, pero desafortunadamente no hago el bien que quiero hacer, ¿no? Entonces, que cuando uno no quiere hacer las malas cosas, pero de repente cae, ¿no? Cae, pero aunque después se arrepiente, porque en el caso mío, cuando no quiero hacer algo, pero cuando llego a hacerlo, pues me siento mal, pero ya lo hice. Entonces creo que no merezco, pues es algo que en el caso mío, ¿no? Sí, sería eso, profesor. Bien dicho, hermano, y eso es lo que estamos aquí hablando, ¿verdad? No es por algo que yo haya hecho, es por la voluntad de Dios. Él me querrá tener cuántos años aquí en la tierra, porque como dice Isaías 64, dice, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, detestables ante la presencia de Dios. Entonces, obviamente vamos a poner como sentido común, ¿verdad? Si de pronto vamos a poner dos escenarios. Una familia creyente, ¿verdad? Cría a su hijo o a sus hijos en la disciplina cristiana, va a la escuela, le enseñan la palabra de Dios y este muchachito pues va a tener un futuro bueno, va a terminar sus estudios y todo eso, ¿verdad? Pero el otro lado, el otro escenario es de una familia donde no conocen al Señor, donde hacen lo que quieren y de pronto el muchachito se mete en problemas a temprana edad, con malas amistades, no escucha a las autoridades y de pronto empieza a robar o a hacer cosas indebidas, ¿verdad? En una situación la policía por pararlo para evitar que haga cosas, robos o quizás un crimen, pues no escucha, corre y de pronto la policía lo dispara y fallece a temprana edad, ¿verdad? Entonces tiene un poco de influencia entre el estilo de vida cristiano, la enseñanza bíblica que el Señor nos da, pero al fin, el Señor es dueño de nuestra vida y Él nos llama cuando Él crea conveniente, ¿verdad? También nos da una segunda oportunidad para que nos arrepintamos y lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos acerca del pecado en estos pasajes? Y vamos a leer los pasajes bíblicos. Y esta vez me va a ayudar Juan, Rosa
Juan y Rosa. Entonces, ¿qué dice el pasaje bíblico? Juan primero. Disculpe, profesor, ¿de qué era? Si puede leer Mateo capítulo 5, 21 y 22. Mateo capítulo 5. Sí, está aquí en la pantalla, no sé si puede ver. Lo que pasa es que casi ya no miro, profesor. Ya, entonces vamos a darle, no se preocupe, hermano querido, Mateo qué pena. capítulo 5. 5, 21, 22. Aquí voy. 21, 22. Aquí dice, pues, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí está. Entonces, uno dice matar nomás es el Señor lo que cuenta, ¿verdad? Pero es mucho más allá. Es el pensamiento y las palabras. Las palabras, acuérdese usted que a veces son más filosas o más afiladas que una espada de doble filo, ¿verdad? Las palabras matan. Entonces, en este caso está diciendo, ¿verdad? Hay algunas aquí cositas que la Reina Valera dice, ¿verdad? En alguien que aquí dice que lo llame necio o que insulte, será culpable, pero en el otro dice que alguien que maldiga a su hermano. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho eso, verdad? Entonces, el mandamiento de Dios de matar no es solamente la acción, sino también los pensamientos y a veces las palabras, ¿verdad? Entonces, cuando uno se mira ante el espejo de Dios, salimos perdiendo, ¿verdad? Proverbios 37. Rosa María, espere colocarlo, ahí está. Dice, a quien mira con desprecio a su padre y tiene un poco la enseñanza de la madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se los coman vivo. Amén. Wow, palabras fuertes, ¿verdad? Así es la ley. La ley no tiene términos medios, ¿verdad? O sea, así nos ve Dios cuando un hijo desobediente no hace caso de la voluntad de Dios. La ley no es chiste, la ley es fuego, la ley mata, ¿verdad? Este es lo que es ante los ojos de Dios. Y y si nosotros nos metemos en esta parte de la ley, pues recibimos el mismo castigo de Dios, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿toma Dios en serio el pecado? ¿Toma Dios en serio nuestro pecado? Sí, pastor, muy en serio. Gracias, hermana, ¿sí? Dios no pone nuestros pecados bajo la alfombra diciendo, oh, es un pecadito, eso no pasa nada, después arreglamos, ¿no? Pecado es pecado y el pecado nos lleva a la muerte, ¿verdad? Si tomamos el pecado a la ligera, necesitamos examinar nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, ¿ante quién estoy tratando de excusarme? ¿Ante quién estoy tratando de evadir el castigo, verdad? Entonces, todo eso es la obra de la ley. La ley me muestra que soy pecador, que soy desobediente, pero al mismo tiempo, por la gracia de Dios, la ley me muestra mi imperante necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, ¿verdad? También hacemos la pregunta, ¿qué tan profundo está arraigado el pecado en nosotros? Está muy arraigado, es como un árbol que tiene muchas raíces, ¿verdad? Ahí están las obras, nuestros pensamientos y nuestras palabras. El texto bíblico es muy claro, dice, porque del corazón salen los malos deseos. Entonces, si usted y yo vivimos por la ley, dependemos de la ley, y si queremos cumplir perfectamente la ley que Dios nos exige que lo hagamos, estamos perdidos, estamos desconsolados, estamos afligidos.
Sin embargo, la historia nuestra no termina ahí. Nuestra historia termina aquí, ¿verdad? No aquí. Aquí está. ¿Cómo podemos tener esperanza? Jesucristo. Jesucristo, el cumplimiento perfecto de la ley de Dios, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro 2:22, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se siente usted al saber que el Hijo de Dios pagó el precio justo por su rescate y cumplió perfectamente la ley de Dios en su lugar? Cuénteme. Profesor, yo me siento pues feliz, no sé, no puedo decirlo bien, pero es que sí me siento una felicidad bastante grande, pues, porque como le estaba contando hace rato, cuando yo cometo pecados, por ejemplo, una mentira, y ya sé muy bien que por cometer esa mentira, yo me iría al cielo, me iría al infierno, porque soy culpable, pero por mis propios métodos no puedo ir al cielo, no puedo, con mis obras no puedo ir, pero Jesús pagó por mis pecados, algo que no ha hecho otra persona, solo Jesús. Entonces es lo que a mí me llena de gozo, pues. Entonces eso es lo que a mí, la verdad, una felicidad que no puedo decirlo. No puedo, no. Ajá, no tengo palabras cómo decirlo. Gracias, hermano querido. Ya somos dos, porque yo tampoco puedo expresarlo con palabras humanas. Rosa María, cuéntenos, hermana. Yo me siento muy agradecida, pastor. Me siento muy agradecida porque yo tengo poco en esto de las enseñanzas de Dios, pero anteriormente yo estaba muy mal, no conocía a Dios, pero desde que sé lo que mi Señor puede hacer por mí, lo que hizo por mí en esa cruz, yo no tengo más que puro agradecimiento. Y quiero y todos los días le pido a Dios que me enseñe el camino para seguirlo, para enamorarme más de Él, le digo así como dice en la Biblia, aquí estoy, heme aquí. Y le pido a Dios que me dé ese sentido. Por algo me tiene aquí y quiero saber para qué es. Aparte de alabarlo y bendecirlo y servirle, quiero encontrar mi camino en su iglesia, en sus mandamientos, en todo. Yo aquí estoy esperando nada más el momento que Él me dé la señal para hacer lo que Él quiere que yo haga. Amén. Gracias, hermana querida. Y ya lo está haciendo. Está compartiendo con otros la palabra de Dios, poniendo en práctica la gran comisión, ¿verdad? Gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Como dice Eduardo, yo me siento eternamente agradecido por su inmenso amor. Y lo más importante de todo eso es que Cristo lo hizo sin que usted y yo lo hayamos merecido, ¿verdad? Lo hizo por pura gracia, por pura compasión, por pura misericordia. Y eso nos motiva espiritualmente a vivir según la voluntad de Dios, ¿verdad? Sirviendo a los demás, compartiendo el evangelio y invitando a la gente, ¿verdad? Como mencionó bien Juan Noé, las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer termino haciendo. Y sigue, ¿verdad? ¿Quién podrá compadecerse de mí, pobre, miserable pecador? Y el apóstol Pablo, al igual que usted y yo, termina con el consuelo y dice, mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Si lo agregamos, que murió por mis pecados, pagó el precio de mi rescate, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre, y la tumba vacía. Es la certeza absoluta de nuestra salvación, ¿verdad? Que destruyó literalmente al diablo, a la muerte y al infierno, y nos abrió las puertas del cielo, donde un día viviremos en perfecta justicia y santidad. Qué bello. Excelente. Entonces, las preguntas de evaluación final, estas van a estar en el proyecto final. Algunas de ellas
no todas o todas, va a ser entonces que va a estar ahí. Entonces, ¿cómo resumió Jesús la ley entera? La resumió en dos, ya sabemos, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a nuestros prójimos. Si leemos la primera carta del apóstol Juan, de las cartas, las 3 cartas de Juan, vemos que habla muchísimo del amor, ¿verdad? Dice que amamos a Dios, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, estamos mintiendo, ¿verdad? Es una conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el 4º mandamiento? Ya hablamos de la policía, hablamos de los líderes de los gobiernos, los maestros, los papás y todo eso. ¿Qué protege Dios en el 5º mandamiento? Como bien lo dijo nuestra hermana Rosa María, el precioso regalo de la vida, el tiempo de gracia que el Señor nos ha dado acá en la tierra. ¿Alguna preguntita, algún comentario final sobre los 2 mandamientos, el 4º y el 5º? Y si no, vamos a terminar con una oración. En esta parte vamos a dividirnos en unos grupitos para que tengamos un tiempito de poder platicar y vamos a platicar estas 2 cosas, ¿verdad? ¿Qué tan profundo está arraigado el pecado en nosotros? Y concluimos cuál es la esperanza viva, certera y segura que tiene el pecador arrepentido. Entonces, 2 cositas ustedes van a hablar en su grupo y al fin damos una respuesta. Entonces, aquí estamos hablando de la ley y el evangelio, ¿verdad? De una forma muy práctica. ¿Está bien si cerramos con una oración? ¿Algún comentario final antes de la oración? Y de nuevo, vamos a quedarnos unos 10 minutitos más. Si de pronto necesitan salir, vayan nomás porque ya pasó la hora. Y si desean quedarse, quedan cordialmente invitados. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por poner frente a nosotros los 10 mandamientos. Para un creyente es un privilegio, una bendición, seguirlos, aplicarlos a nuestra vida. Señor, cuando leemos, cuando meditamos, cuando pensamos en los 10 mandamientos, es cuando más valoramos la obra redentora de tu Hijo en nuestro lugar. Señor, te damos infinitas gracias por la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias porque Él cargó sobre sus hombros nuestras iniquidades, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Y también, Señor, con su manto de justicia nos devolviste la santidad que allá Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Te damos gracias por perdonarnos todas nuestras iniquidades, por devolvernos el gozo de la salvación diariamente, Señor, a través de los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de tu Hijo. Bendícenos diariamente, Señor, para que cada vez que recordemos, usemos los 10 mandamientos, recordemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Entonces, lo que vamos a hacer, para no perder la clase, voy a dejar de grabar. Porque a veces cuando estamos dividiendo los grupitos se pierde la grabación y no queremos que se pierda la clase. Entonces,